Psicología de la ciencia. Se ha hablado, por ejemplo, de epistemología y de filosofía de la ciencia, es decir, que son disciplinas que se encargan, por ejemplo, la epistemología sobre la validez de los conocimientos. En el caso de la epistemología genética de Piaget es el estudio de cómo logramos conocer, digamos, es decir, el pasaje de menor a mayor conocimiento, que luego él deriva hacia el estudio de la inteligencia, el desarrollo cognitivo, bueno, el cómo aprendemos. Eso es un tópico bien delimitado, como la epistemología. Sin embargo, así como hay una filosofía de la ciencia, creemos oportuno la propuesta de una psicología de la ciencia, es decir, tanto de la ciencia como del científico y del concepto de verdad, por ejemplo, ¿no? Y qué es lo que nos lleva a nosotros al estudio sistemático de la realidad en sus diversas formas, ya sea la realidad social, la realidad psicológica, biológica, física, es decir, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la psicología de la ciencia estudia entonces las motivaciones del científico, qué tipo de sujeto y por qué, es decir, cuál es la motivación de estudiar la verdad, es decir, de la investigación, qué mecanismos operan, es decir, qué procesos también de tipo social influyen para este amor por la verdad, ¿no es cierto? Y su estudio sistemático, porque la ciencia se caracteriza por ser metódico, sistemático, crítico también, con afán de objetividad. Pero acá estudiamos, por ejemplo, el mismo concepto de objetividad en relación a la subjetividad. ¿Existe lo objetivo? ¿Y en qué medida el sujeto puede llegar a ser neutral o no respecto de lo que descubre, ¿no es cierto? Entonces, las cuestiones también ideológicas, epocales, la episteme que hablaba Foucault, es decir, cosas que están prohibidas y que no se investigan. ¿Pero por qué? Porque el sujeto no investiga ciertas cosas, por supuesto porque son tabúes sociales, ideológicos, de clases, epocales, etc. Entonces, la psicología de la ciencia, que es un tópico que para mi gusto se ha olvidado, estudiaría entonces todos estos fenómenos y de cómo, por ejemplo, se pueden lograr investigaciones lo más objetivo posible, digamos, en el sentido de lo subjetivo también. Y en este sentido, entonces, aportar cuestiones que nos puedan permitir diferenciar formas del pensamiento, es decir, diferenciar una teoría, por ejemplo, histérica, obsesiva, una teoría paranoica, es decir, delirante, diferenciar entonces fantasía, realidad, delirios, mitos, alucinaciones, es decir, las formas del pensamiento y su desarrollo desde el pensamiento mágico, que es una forma de explicación, pensamiento mágico animístico, ¿no? Pasando por el pensamiento religioso, el filosófico, bueno, y posteriormente la diferenciación en ciencias. Pero ¿por qué también la fragmentación, la visión fragmentada, los procesos mentales, los procesos cognitivos? Sería la cognición científica el campo, es decir, qué procesos impiden entonces pasar de la disciplina aislada y estanca a otra de interdisciplina. Si interviene el narcisismo que impide la interdisciplina y la transdisciplina, o bien hay cuestiones ideológicas y propios del sujeto. Entonces, el sujeto y su deseo de saber qué investiga, es decir, investiga o se investiga, es decir, se proyecta el sujeto, etc. Es decir, son todos los tópicos que abarcaría esta psicología de la ciencia que proponemos entonces como ámbito de la psicología, que explica el proceso humano de conocer, el deseo de saber sería. ¿Existe el amor al saber, el deseo de saber? Es decir, las definiciones, cómo se construyen, por ejemplo, una hipótesis. Y bueno, allí acudimos a la epistemología genética y otras, o la teoría del conocimiento, la sociología del conocimiento, entre otros. Psicología de la ciencia. Muchas gracias.